Bueno, si leemos la Escritura, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, vemos que los enviados de Dios, los profetas, siempre son perseguidos. A veces son golpeados, a veces son asesinados. Entonces, el profeta siempre sufre al llevar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene aquellos que la aceptan y aquellos que la rechazan. El libro de Eclesiástico dice sobre el profeta Elías que sus palabras eran como un fuego devorador. Pues aquellas palabras se dejaban llevar por ese fuego que impulsaba al profeta a predicar en el nombre de Dios. La mayoría de los profetas no querían predicar en el nombre de Dios, pero había algo que los impulsaba, un fuego que los impulsaba a ir a hablar en el nombre de Dios. Pues claro, por ese mensaje que llevaban, pues sufrían sus consecuencias. Aquellos que no querían aceptar aquella palabra los perseguían y los mataban. Y no es solamente en aquel tiempo en la Escritura, el tiempo de la Escritura, sino sigue pasando hoy en día. También hay profetas que predican la palabra de Dios y que sufren por predicar la palabra de Dios. Recientemente, pues hay algunos teólogos, por ejemplo, Congar, por ejemplo, Chenit y Lubac. Entonces son varios teólogos que, pues ellos también fueron rechazados porque les prohibieron enseñar, porque algunas cosas que decían, pues como que las ponían en duda. Pero después que revisaron sus escritos, los aceptaron nuevamente. Y después ellos fueron los que escribieron el Concilio Vaticano II. Algunos de los teólogos más grandes que tenemos, ¿no? Renombrados. Y uno de ellos, Chenit, decía él, es muy difícil cuando la comunidad no quiere aceptar el mensaje, dice, y lo rechazan. Dice, o es aún más difícil cuando la iglesia o la comunidad cristiana te apunta, te acusa y también te rechaza por tu forma de pensar. Dice, pero es aún más difícil cuando la misma familia también te apunta y te rechaza por tu manera de pensar. Bueno, Jesús sufrió las tres. La gente que lo rechazaba, los líderes religiosos que lo rechazaban y la familia también, que también lo cuestionó. ¿Y por qué lo cuestionaban a Jesús? Si Jesús se le hubiera pasado haciendo milagros, nadie hubiera dicho nada, todos lo hubieran aceptado, amado. Pero cuando Él empieza a enseñar una teología diferente, podemos decir, porque Él empieza a decir que Dios ama a los buenos y a los malos, cuando los judíos enseñaban que Dios amaba solamente a los buenos, que no soportaba a los malos. Jesús está cambiando la forma de pensar. Y cuando ven a Jesús que come con pecadores, que se relaciona con ellos, que habla con ellos, pues peor tantito. Y luego cuando Jesús dice que Dios perdona a todos, pues también empiezan a cuestionar a Jesús. Y el pecado más grande que veían en Jesús es que hacía las sanaciones en sábado, porque era el día del Señor. Nadie debería trabajar. Y Jesús sanaba a la gente en sábado. Y ese era el escándalo más grande para ellos, el pecado más grande de Jesús. Pero para Jesús, más importante que el sábado era el ser humano. Y el ser humano siempre lo tenía que ayudar. Tenía que servir siempre al ser humano. Eso es lo más grande para Jesús. El ser humano, lo más valioso. Y por eso, pues los líderes religiosos empezaron a decir por ahí que Jesús hacía todas estas cosas, que estaba cambiando la enseñanza. Y entonces, pues por eso la familia se confunde, porque la familia era tradicionalista. Seguían las costumbres de los judíos, presentaron a Jesús en el templo, a los 12 años lo llevaron a Jerusalén a presentarlo también. Pues cumplían todos los ritos judíos. Entonces cuando escuchan a los líderes religiosos diciendo que Jesús no está bien lo que está enseñando,
pues la familia va a buscarlo. Incluso María iba también con ellos. Y ahí es donde se cumple la profecía de Simeón, que una espada te atravesará el alma, el corazón. Porque María tuvo que dividir o elegía las tradiciones que ella había aprendido o elegía la nueva enseñanza de su hijo. Tuvo que decidirse también. Y eso nos pasa también a nosotros. Porque nosotros también a veces hay ciertas cosas que nomás un oído entra por un oído, sale por el otro. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pues es que Jesús exige mucho. No podemos cumplir todo lo que Jesús nos pide. Y decimos, por ejemplo, eso que nos dice Jesús, que hay que amar a nuestros enemigos. Decimos, pues no puedo hacer eso, es mucho lo que Dios me está pidiendo. Y lo hacemos a un lado, no queremos hacer eso. O cuando nos dice que tenemos que vivir sencillamente con lo más necesario para poder ayudar a los demás. Y es cuando decimos, no, es mi dinero. Nadie me va a decir qué hago con mi dinero. No quiero ayudar a los demás. Entonces, ciertas enseñanzas que nos cuestionan, o lo que nos dice la gente allá afuera, oye, pues que el aborto, que esto otro, que aquello. Y a veces nosotros escuchamos lo que dice la gente y no queremos escuchar lo que dice Jesús. Cuestionamos la enseñanza de Jesús. Decimos, no, pues, mejor me voy por acá. Y ese es el problema que tuvo Pedro, porque Pedro, cuando Jesús empieza a hablar que tiene que ir a Jerusalén, que lo van a golpear, que va a sufrir mucho y que lo van a crucificar, Pedro le dice, no, vente para acá, dice, ese pensamiento no debe estar en ti, quítate esas ideas, eso no es para ti, tú debes ser rey. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, piensas humanamente. Y lo que le está diciendo es, ponte detrás de mí. Es decir, yo te voy a enseñar el camino. Eso es lo que nos pasa, que a veces le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer. Sí, Señor, está bien, nomás llévame por este camino, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi familia, que todo sea perfecto por aquí, pero si te vas por acá, no quiero ir. No me pidas eso, porque eso es muy difícil. Mira, si me llevas por aquí va a estar todo bien, pero Jesús te quiere llevar por acá. Y a veces nos cuesta mucho eso, enseñar la enseñanza de Jesús, seguir sus pasos, saber que Él nos va llevando, nos va dirigiendo. Y a veces escuchamos otras voces o escuchamos nuestras propias ideas y no queremos seguir a Jesús como Él nos pide. Y allí a veces también nos cuesta, es como una espada también que nos divide el alma. Porque decimos, pues ¿para dónde me hago? Está esta tentación y está lo que me pide Jesús. ¿Qué hago? Y ahí es donde uno tiene que decidirse. Y luego los escribas nos dice que lo acusaban porque decían que todo lo que hacía, los milagros que hacía eran por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y lo estaban acusando. Y por eso Jesús les dice, pues Satanás no puede estar dividido, porque si hago las cosas buenas por obra de Satanás, quiere decir que está dividido y su reino va a terminar. Dice, y si Satanás no hace lo bueno, entonces quiere decir que el poder viene de la mano de Dios, que Dios es el que está obrando esto. Y luego les dice, pero se les puede perdonar cualquier cosa, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Es cuando nos preguntamos, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir eso? Es cuando, por ejemplo, dices, bueno, pues yo no creo en el perdón de Dios. No creo que Dios me pueda perdonar. Pues ¿cómo te va a perdonar si no crees en su perdón? O por ejemplo, cuando dices, no, pues no quiero hacer lo que Dios me pide. Me voy a ir por acá. Voy a seguir mi propio camino, mis propias ideas. Pues si no te dejas formar y hacer por el Espíritu Santo, pues vas a acabar mal.
entonces estás oponiéndote a la obra de Dios. Y si te opones a la obra de Dios, pues uno termina mal. En cambio, si buscas las cosas de Dios, tratas de vivir, luchas, te esfuerzas por vivir de acuerdo a lo que Jesús pide, pues te va a ir bien al final. Eso es lo que nos está diciendo. El saber escuchar al Espíritu que me inspira a hacer lo bueno. Aunque a veces tenga que contradecirme o contradecir al mundo o seguir las ideas de Jesús y unas ideas muy diferentes de las de afuera, de las del mundo. Y eso pues me va a costar. Va a ser difícil, pero ¿me van a tachar de loco? Pues sí. Como un amigo que le dijo a su familia que quería entrar al seminario, y le dijo a la familia, pues si entras al seminario, olvídate que tienes familia, ya no vuelvas aquí. Y por eso no se fue al seminario, no tuvo el valor. A veces tenemos que hacer nuestras opciones. Es lo que elegimos nosotros. Y luego continúa y nos dice que llega la madre de Jesús y sus hermanos. Y están ahí esperándolo, lo mandan llamar. Y luego Jesús ve a la multitud y les dice, ¿y quiénes son mi madre y son mis hermanos? Sino aquel que cumple la palabra de Dios y la pone en práctica. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ese es el llamado, la invitación que Jesús nos hace. Cumplir su palabra. Escuchar su palabra, cumplirla, ponerla en práctica. Esa es la invitación de Jesús hoy. ¿Quién es la madre de Jesús? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue invitado a aceptar el nuevo mensaje de Jesús. No lo quiso escuchar. Nosotros también somos invitados hoy en día a escuchar el mensaje de Jesús, a aceptarlo. Y a veces también no lo queremos escuchar. Pero la invitación ahí está. Y Dios quiera que nos ayude a discernir ese mensaje de Jesús aquí en esta vida. Porque mientras estemos vivos podemos cambiar. Y es mejor cambiar en el presente, porque si decimos mañana, pues ¿quién te garantiza que mañana vas a cambiar? ¿Sabes qué? Hay que empezar desde ahorita. Que Dios obre en nosotros, haga su obra en nosotros. Aceptar el mensaje de Jesús. Es el mensaje. Y María aceptó el mensaje de Jesús. Su familia aceptó el mensaje de Jesús. Nosotros también estamos llamados a aceptar este mensaje. Dios quiere y le abramos nuestro corazón, le digamos al Señor, sí, hoy, en el presente. Y empecemos a amar como Él amó. Que así sea.